Un saludo para cada uno de ustedes. Nos encontramos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. y este segmento va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Eso es así. Y siempre nosotros pues continuamos hablando con las personas y invitándoles que compartan el segmento que tenemos en este momento. Ahora queremos una vez más, tú sabes, claro está, dale share, dale like. Eso nos ayuda a nosotros, de dicho sea de paso. Pero vamos a comenzar este segmento con una oración. ¿Qué le parece? Así como están. Señor eterno Padre, en esta hora gracias te damos una vez más en este día glorioso que nos has dado, permitiendo, Dios, que este segmento que vamos a presentar, que sea algo que nos toque cada uno de nosotros, Señor, en los tiempos que estamos viviendo, que podemos aprender de la misma, Señor, y que de estas noticias que nosotros semana tras semana presentamos, que sea algo que nosotros podemos entender, que sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y permita, oh Dios, que nosotros podemos prepararnos para lo que ha de venir y hay que seguir teniendo esa certeza que vamos a estar siempre contigo, oh Dios. Gracias, Señor, por este momento, este espacio, Señor, por Jesús. Amén. Amén. Pues la noticia que traemos para esta vez se titula Implantes bajo la piel. Implantes bajo la piel. Bill Gates, yo lo conozco, fundador de Microsoft, predijo en recientes publicaciones que los teléfonos móviles serán reemplazados por tatuajes electrónicos insertados bajo la piel. Wow. Estos dispositivos permitirían comunicarse, navegar por internet, monitorear la salud y sustituir elementos cotidianos como billeteras, llaves, contraseñas y tarjeta, y todo sin la necesidad de utilizar un aparato físico externo. O sea, sí. El avance de los tatuajes electrónicos promete transformar interacción humana, permitiendo controlar información personal, transacciones y accesos simplemente con gestos corporales. Sin embargo, esto ha despertado inquietudes profundas en sectores cristianos al comparar la innovación con la profecía bíblica que aparece en Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis advierte que llegará un tiempo en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia puesto en la mano derecha o en la frente. Distintas voces señalaron que la implantación de dispositivos bajo la piel capaz de controlar el comercio, identidad y comunicación coincide con este modelo profético de control global. Más allá del plano espiritual, existen preocupaciones éticas y de privacidad. Los tatuajes electrónicos recolectarían y transmitirían enormes cantidades de datos personales, como en el área de la salud, ubicación, hábitos y demás, lo cual plantea la preocupación quien asume el control principal de dicha tecnología y por consiguiente la gran cantidad de datos personales que se podrían filtrar. La posibilidad de una sociedad sin efectivo, donde la compra y venta depende de la tecnología implantada, replantea el debate sobre el libre albedrío, la protección de la identidad y la soberanía individual. La facilidad y comodidad pueden resultar una vía para perder autonomía en nombre del progreso. Frente a estos avances, el llamado bíblico es discernir y no dejarse seducir por la comodidad tecnológica sin examinar el impacto espiritual y moral. Jesús advirtió que los creyentes deben estar atentos a las señales y no acomodarse a la cultura sin reflexionar. Quienes nos están viendo, de qué estamos hablando, es de esta idea que tiene Bill Gates de poder retirar celular, el aparato físico, y querer implantar unos tatuajes electrónicos. Así en la mano aquí, me imagino. Donde toda tu información personal quede registrada allí y puedas acceder y monitorear tan solo con un gesto corporal mostrando, ¿verdad?, en cierta manera este barcode que uno puede comprar y vender y eso. Y tenemos una primera pregunta. ¿De qué se nos advierte? Bueno, en el libro de
Segundo de Tesalonicenses 2, 3 y 4. No se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Esto se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Si nosotros analizamos esta cita, esto ya ha ocurrido. Y tenemos que estar bien pendientes, porque de la única manera en que nosotros vamos a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno, entre lo malo, entre la verdad y lo falso, es a través de la palabra del Señor, donde dice y nos advierte, va a llegar alguien que va a querer adueñarse y dictar leyes por encima de lo que Dios ha dicho. Sí. Y nosotros tenemos que entender que bajo este gobierno, bajo directrices, es que van a llegar todas las implantaciones de este gobierno global que va a retirar la libertad, nosotros poder elegir, que fue concedida en el cielo, el libre albedrío. Exacto. Una próxima pregunta. ¿Qué ocurrirá previo a la venida de Jesús? Y eso se encuentra en Apocalipsis 7, 2, 3. ¿Lo leo? Sí, leo. Dice, y vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello del Dios en la frente de su siervo. ¿Esto ha pasado? Todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Estamos esperando unos eventos. Sí, eso es correcto. Que sabemos. Este viene siendo el cuarto ángel. O sea que tenemos el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo, el tercero. Este viene siendo el cuarto ángel. Que básicamente cuando uno lo sigue leyendo va a notar que tiene que ver con, se repite. El mensaje del primero, el segundo y el tercero, que en otra ocasión lo podemos explicar, ¿no? Claro Se demora bastante. Así que, ¿qué ocurrirá previo a la venida de Jesús? Que los fieles que guardan la palabra del Señor, que dice que, ¿quiénes son los fieles? Los que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesús. Exacto. Esos que decidieron por Dios y le fueron fieles, esos son los que van a recibir, antes de la venida del Señor, el sello. Hemos presentado otras noticias, vaya la aclaración, de índole parecido a esta temática, pero hablamos o nos enfocamos siempre en lo que es la marca de la bestia. Y esta vez, ¿por qué no hablar del sello de Dios viviente? Así que por eso le estamos mostrando estas citas bíblicas para poder entender y enseñar lo que Dios tiene para ti. Y fíjate, y la pregunta que nos hace es, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, claro está que aquí nos dice que por tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, aquí en la mente, no se trata de un sello, una marca que se puede ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. ¿Y sabes qué? Y dice este comentario bíblico que ciertamente ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Cuando nosotros entendemos el proceso del zarandeo, siempre se compara a la temática de la parábola del sembrador, donde estaba el trigo, la cizaña, se cernían, era movido, sacudido. Pues se refiere a los sucesos que van a ocurrir, en el cual nuestra fe, la fe del creyente, va a ser probada. Exacto. Y vamos a tener que asumir una posición, ya sea exaltar a Dios o apartarnos de Él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad, porque es Dios que nos concede este discernimiento, porque nos hemos preparado, es que entonces vamos a recibir ese sello de Dios viviente, que es importante y lo aclaraste. No es un ponche ni algo que va a aparecer aquí. No. Es uno estar firme en esa verdad que hemos estudiado y que hemos creído. Exacto. Hay otra pregunta y dice, ¿dónde se coloca el sello? Ya lo dijimos, pero quiero que vean
en la cita que lo respalda. Dice, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia, o sea, eso es a sabiendas, teniendo conocimiento, guardan el día de reposo de Jehová. Los que quieren tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo, que viene siendo el del cuarto mandamiento. Y búsquese, importante, hay que aclarar algo, el cuarto mandamiento bíblico. Sí, bíblico, porque eso se encuentra en Éxodo 28. Sí, pero es que han alterado estos mandamientos y no aparece en otros lugares. Sí. Por eso yo digo que busquen en Éxodo capítulo 20, que allí se encuentra. Ahí también se dice en otros lados, pero casi siempre en la primera mención, ¿verdad? Pues lo pueden leer allí. ¿Y cuál es la importancia del sábado? ¿Cuál es la importancia? Ya ahorita hablamos del sábado, pero ¿por qué es tan importante? Pues mira, nos dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocado una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar ese pueblo de la ruina general. Fíjate, ¿te acuerdas que en el dintel, en los dinteles de las puertas y en el marco, eso fue la Pascua? Exacto. En la plaga número 10 de la salida del Éxodo. Exacto. Por eso los primogénitos le pertenecían a Jehová, y eso es otro tema se habla que tenían que ser redimidos. Okay. Pues sigue diciendo aquí la cita que Dios declara, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal, ahí está, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Exacto. Y eso se encuentra en Ezequiel 20:12. Si usted quiere santificarse, usted exalte, reconozca el día que Dios dio para ser guardado en reconocimiento a que Él es nuestro Creador. Eso es así. En conclusión, la marca de la bestia simboliza más que una tecnología. Representa la entrega del control absoluto a un sistema ajenos a la voluntad de Dios. Aquellos que exalten ese día falso que ha puesto este hombre de pecado, hablamos de él al principio, sí, que es el falso día de adoración, entiéndase domingo, pues los que decidan por ese día falso reciben la marca de la bestia. Exacto. Cada generación debe buscar crear conciencia, resistir la presión social y fomentar, miren, la oración y sabiduría ante posibles engaños. Yo quería mencionar algo antes que siguiera sobre la marca de la bestia. En este momento hay muchas personas que ellos están guardando el domingo. Ellos todavía no han recibido esa marca, aunque esté ellos, vamos a decir, asistiendo y aceptando el domingo como su día de reposo, porque todavía no ha sido en ley. Ahora, cuando se ponga la ley en vigor y conozcan la verdad, entonces ahí es donde tiene que uno tomar esa decisión, que cada uno de nosotros tenemos libre albedrío para elegir entre una cosa y la otra. Claro que sí. Somos llamados a vivir firme con la fe, recordando que la verdadera libertad y seguridad proviene de la fe en Dios y en una vida fundada en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara te alumbra el camino a seguir. Y el camino de la salvación es Cristo y lo que nos concede por gracia. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. El camino que es más ancho yo tomé, parecía ser más corto y más fácil al andar, y
de pronto en el camino tropecé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Andando aquel camino solo estaba, sentí un gran temor que me invadió, y acercándose ladrones me golpearon sin piedad, me tiraron en el suelo y desmayé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Pasando un gran ministro religioso, mirándome en el suelo comentó que por culpa del pecado en el suelo estaba yo, y siguiendo su camino se alejó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. De pronto un extranjero se acercaba, y viéndome en el suelo él corrió, y curando mis heridas en sus brazos me tomó, y llevándome seguro me salvó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Por cuál de ellos caminando va. Por cuál de ellos caminando a cada uno de ustedes. Estamos muy gozosos de que puedan estar una vez más en lo que es el estudio del El Santuario. El tema que tenemos para hoy, para analizar con la ayuda del Espíritu Santo, se titula Azazel. Y antes que todo, me gustaría explicar o dar un breve resumen del estudio de la semana pasada. La semana pasada nosotros estábamos hablando sobre lo que era el servicio diario. Y quiero recalcar que el servicio diario se realizaba tanto en la mañana como en la tarde, enseñando que nuestra necesidad y consagración a Dios es algo constante de cada día, de cada momento. Nuestra necesidad y dependencia de Dios. También vimos que el Cordero del Sacrificio representaba a Jesús, que un día moriría por los pecadores. Sabemos que estas ofrendas se elegían
sin manchas ni defectos, representando el carácter de Jesús. El pecador arrepentido traía la ofrenda colocando los pecados sobre ella, la degollaba y se ofrendaba pasando los pecados al santuario a través de la sangre expiatoria de la ofrenda. Y en resumen, eso fue lo que vimos el proceso, vimos lo que significaba el servicio diario y la importancia de nosotros como cristianos para poder reflejar el carácter de Dios como Él se merece, para poder ser lumbreras, para poder estar listos, para estar ante la presencia de un Dios santo. Es importante que entendamos que cada día hay que estar conectados, hay que estar aprendiendo y compartiendo la enseñanza que Dios nos otorga. Vamos a comenzar este estudio con una oración, así que donde se encuentres, permite que Dios pueda trabajar en su corazón. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque toca nuestros corazones para buscar tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a eliminar cualquier distracción, cualquier cadena, cualquier problema, cualquier situación, Señor, que nos ate a este mundo. Danos la capacidad de discernir, danos poder de lo alto, danos dominio propio, sabiduría y todo lo que necesitamos, Señor, para nosotros poder vencer en tu nombre, para nosotros tener permanencia en ti, para trabajar, Señor, mano a mano contigo en la preparación de nuestra alma y la de nuestros seres queridos. Ayúdanos a entender cuál es tu verdad, cuál es tu voluntad, Señor, y a poder encaminarnos y dirigir nuestra vida conforme, Señor, a lo que tú deseas. Guíanos a través de este estudio y que sea tu Santo Espíritu que ponga en mí tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades y ayúdanos, Señor, a ser vencedores en ti. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Como parte de la introducción en el tema de hoy, titulado Azazel, podríamos decir macho cabrío, vamos a leer lo que dice Levíticos 16, capítulo 8 al 10. Luego echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y todo esto ocurría, esta elección de esta ofrenda, en el día de la expiación, donde era limpiado y purificado el santuario. Continuamos leyendo lo que dice Levíticos 16:9. Y harán llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es importante que podamos observar, como vemos en el diagrama, que un macho cabrío iba a representar a Jesús, mientras el otro iba a representar a Azazel, y es lo que vamos a analizar ahora en estos momentos. ¿Qué significado tiene la palabra Azazel? Buena pregunta. Pues quiero decirle que el término Azazel en el versículo que acabamos de leer tiene un paralelismo, ya que nos obliga a pensar que así como Jehová es un ser personal, también lo es su contraparte refiriéndonos a Azazel. En este caso, solo podría referirse a Satanás. Y me gustaría explicarle un poquito más lo que era la ceremonia de los dos machos cabríos. Y esta ceremonia, primeramente podrían decir, porque es una serie de pasos, que primero se echaban suerte, como ya hemos leído, sobre los animales. Sobre el cual caía la primera suerte, debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo.
y esta representaba a Jehová. Número 3. Sobre el macho cabrío vivo, Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza y confesando sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, lo enviaba al desierto a cargo de una persona. ¿Y cómo se lograba la expiación? Para eso vamos a ver varios textos bíblicos. Les voy a mencionar, vamos a leer Levíticos 16:9, también vamos a leer Levíticos 15 al 16, el 18 y el 20. Así que quédense conmigo para poder seguir analizando estos versículos. Dice así: y hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y ofrecerálo en expiación. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará, tomando de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Podemos aquí añadir o explicar que con la sangre del macho cabrío muerto se hacía expiación por el altar, por el lugar santo y también por el lugar santísimo. En cambio, el macho cabrío cargaba los pecados que el sumo sacerdote colocaba sobre él. Estos pecados ya habrían sido confesados, y esta parte es muy importante porque vemos cómo algunas teorías se quieren sacar o contaminar lo que es el significado del santuario en el plan de redención. Y vuelvo a recalcar que estos pecados ya habrían sido confesados, expiados y perdonados por Cristo. ¿Cuál es el rol del sumo sacerdote? Lo que el sumo sacerdote hace en verdad es quitar la mancha, limpiar el santuario. Así, la suciedad que manchó el santuario es quitada y depositada sobre Satanás, que es el originador del pecado. ¿Y qué simbolizaba al desierto, sabiendo que este macho cabrío vivo se llevaba al desierto? Aquí vemos que en la historia bíblica, cuando mencionamos la ruta del Éxodo, se describe como un lugar grande y espantoso, de donde no vuelve más, por lo que queda expulsado de la presencia del pueblo y de Dios. Y esto lo podemos encontrar en la lectura de Deuteronomio 8:15. Aquí aclaremos ciertas perspectivas referentes a Azazel. Claramente vemos que no puede representar a Cristo, ya que el Redentor vuelve, resucita. Al morir Azazel, los pecados depositados sobre él no podían volver. Y vamos ahora a hablar sobre cómo es la diferencia, cuál era la distinción entre el macho cabrío que representaba a Jehová versus el macho cabrío que representaba a Azazel. Y podríamos decir primeramente que el macho cabrío que representaba a Jehová habría sangre, la sangre era derramada. En cambio, el macho cabrío que representaba a Azazel, que ya nosotros explicamos que es la representación de Satanás, el originador del pecado,
Pues el macho cabrío era llevado vivo al desierto. El macho cabrío que representaba a Jehová, esa sangre que era derramada, nos hace entender que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en comparativa al macho cabrío de Azazel, no regresa más. Este macho cabrío, acuérdense que se llevaba por una persona al desierto y por lo tanto no puede referirse a Cristo, no es símbolo de resurrección. El macho cabrío que representaba a Jehová es una expiación del pecado en sentido vicario. Y cuando hablamos en esa contraparte del macho cabrío que representaba a Azazel, pues se elimina el pecado y su originador, y la justicia de Dios se descarga sobre él en forma de juicio. Otro punto para hablar por esa ofrenda que representaba ese macho cabrío que representaba a Jehová es que en la expiación Cristo asume el lugar del pecador y llega a ser pecado por imputación. Y para esto vamos a ver 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. En la contraparte tenemos a Azazel, representa a Satanás, en quien se originó el pecado y debe perecer junto con el pecador. El pecado no tiene futuro. Está condenado a desaparecer. El juicio de Dios recae sobre él y lo aniquila. Volviendo de nuevo a ese macho cabrío, esa ofrenda que representa a Jehová, Cristo es el Redentor único y suficiente. Entró en el santuario una vez y para siempre y obtuvo redención eterna. A veces nos preguntamos, ¿cuántas veces Dios tiene que morir? Que a veces no entendemos eso, pero de la misma manera que por un hombre entró el pecado, pues de la misma manera, una vez y para siempre, Dios hace esa ofrenda, esa expiación, esa redención, ese perdón del pecado, para que podamos cada uno de nosotros volver a encontrarnos y a tener una relación directa con Dios. Y para eso vamos a leer lo que nos dice Hebreos 9, de 2 al 15. Así que busquen sus Biblias o aquí, léanlo conmigo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, ahí está clarito, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, aquí va la pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Interesante pregunta, ¿verdad? Y en el último versículo dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso sucedió ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso es tan importante nosotros entender y ver que cada vez que nosotros le fallamos al Señor, nos trae en presencia todo lo que le sufrió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, entendiendo que la paga del pecado es muerte y Dios lo que nos quiere brindar es esta vida eterna, ese plan del principio. En la contraparte, hablando del macho cabrío que representa a Azazel, a Satanás, pues Azazel carga con la responsabilidad de haber originado el pecado y de haber hecho pecar ¿a quiénes? Pues a los justos. En la ofrenda que representa a Jehová,
por lo que Azazel no es copartícipe de la redención, como algunos tienden a pensar. En la contraparte podríamos decir que los aspectos legales y judiciales recaen sobre él, que es el cerebro que originó el mal. ¿Y qué ocurre en el día de expiación? Vamos a ver. Lo que ocurre en ese día de expiación, la fiesta judía Yom Kippur, una vez al año, en el departamento del lugar santísimo. ¿Ves? Ahora estamos allí. Y es lo que hace en estos momentos Jesús en el santuario celestial. Pues, ¿qué ocurre en el día de expiación? Lo que se hace es eliminar la mancha. ¿Ok? A Dios se lo había manchado con falsas acusaciones, algunas de las cuales habían sido creídas por un elevado número de ángeles, y colocarlas sobre el culpable. Ahora podríamos hablar de no tan solo de lo que ocurre en el día de expiación, sino en el plano profético. ¿Qué podríamos decir? Y para eso vamos a leer Daniel 8:14 para que podamos entender. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya hemos escuchado esto anteriormente, ¿ves? Porque esto ocurrió, esta profecía, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Eso ocurrió en el 1844, cuando Dios pasó del lugar santo al lugar santísimo. Quiere decir que la calumnia lanzada contra Dios regresa al que lo arrojó. La mancha no puede quedar en el santuario contra Dios, porque ha llegado el tiempo de justificar a Dios y vindicarlo, como se indica en Daniel. Y esta purificación, porque estamos en ese departamento, en esa expiación donde Dios sigue intercediendo por nosotros, y que prontamente va a llegar el tiempo donde todos estos pecados van a ser lanzados sobre Satanás, que de la misma manera en que el macho cabrío que representaba a Azazel era suelto en el desierto, pero de esa misma manera Satanás estará 1000 años aquí, solo en la tierra. ¿Ok? La mancha no puede quedar más sobre Cristo, porque la segunda vez, sin relación con el pecado, será visto por los redimidos. En Hebreos 9:28, vamos a leerlo. Dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecados alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Y quién es el culpable de esta rebelión? Vamos a leer la siguiente cita. Y esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 475. Y dice así: así que, cuando Cristo, al fin de su ministerio y en virtud de su propia sangre, quita del santuario celestial los pecados de su pueblo, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. Quiere decir que la justicia divina culpará al único culpable de la rebelión, conociendo que es Satanás. Para concluir este tema, podríamos decir que el pecado, que es rebelión contra Dios, tiene que desaparecer. Y el pecado va a desaparecer de dos maneras. Número 1, va a desaparecer de las vidas de los hijos de Dios. Y es posible porque Cristo las cargó sobre sí mismo. Se hizo garante de su pueblo. Y no solo en su muerte, sino también en su vida. Y segundo, el pecado, que es rebelión contra Dios, tiene que desaparecer, y por eso voy a dar la segunda razón, de la misma presencia del pecado y la incitación a cometerlo, y eso ocurre con el destierro
y aniquilamiento de Satanás al fin de los tiempos. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 23. Dice: los arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años. Estamos hablando del milenio. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y nos transportamos, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor, que en la segunda venida, porque ya vino la primera vez y tomó esta naturaleza humana para que pudiera estar entre nosotros y no fuéramos muertos con el resplandor de su gloria, que eso es otro tema. Pero va a venir por segunda vez, y esta segunda vez a quien Él va a buscar es a los redimidos. ¿Ves? A los que le amaron sobre todas las cosas, a los que le fueron obedientes a sus mandamientos. Y tenemos ayuda para nosotros poder lograr cada una de esas cosas que acabo de nombrar. Vino esa primera vez para darnos el ejemplo a seguir. Y esta segunda vez, Él quiere, tanto tú como yo, como toda la humanidad, que puedas ser salva. Nuestra voluntad hay que concedérnoslas para que Él pueda trabajar en nuestra vida y nosotros entendamos las verdaderas y maravillosas verdades de su carácter y del fundamento de su gobierno, que es el amor. En todo este panorama, vamos a estar 1000 años en el cielo, haciendo la función de sacerdote. A nosotros analizando por qué esta persona, por qué aquella se perdió. Es como si viéramos un libro donde están las acciones de estas personas que decidieron por el enemigo de las almas, por vivir una vida rebelde, por hacer su voluntad, que es la voluntad de nuestro Dios. Para que luego durante esos 1000 años volvamos a la tierra y Dios, Jesús, va a descender con la ciudad santa y con los redimidos y con sus santos ángeles. Y yo creo que eso va a ser otro estudio. Busquen esos detalles que se buscan que se hablan en el Apocalipsis, para nosotros entender cuántas cosas van a acontecer en el futuro. Y que nosotros entendamos que Dios está a las puertas y quiere buscar a su pueblo, para que estemos listos, para que vivamos en santidad, piadosamente, haciendo el bien al prójimo, honrándole como Él se merece a través de nuestras acciones, pensamientos y obras. Y sigo aquí diciendo que todo ese evento va a ser un evento glorioso. Y mi mayor anhelo es que yo pueda salvarme junto con mi familia, que podamos estar ante la presencia de nuestro Dios y poderle ver cara a cara. Pues ese evento es en un futuro muy cercano y hay que estar constantemente dependiendo de la voluntad de Dios, de su palabra, para nosotros estar firmes ante tantas acechanzas del enemigo para el tiempo que estamos viviendo. Así como la suerte de cada israelita quedaba solemnemente decidida el día de la expiación, de la misma manera el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más en su favor. Mira lo que dice Primeros Escritos, página 253. Dice: Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin, como yo había dicho ahorita, de los 2300 días de Daniel 8 en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Ya el juicio comenzó. No sabemos en qué momento pasan los vivos, pero sí sabemos que la iglesia está esperando ciertos eventos que pasen en el mundo, porque se espera, se espera la lluvia tardía, se espera el juicio sobre los vivos, se espera también la ley dominical, se espera las copas de ira y todos estos eventos que cuando uno lo estudiamos dice: Señor, dame
ayúdame a poder caminar contigo como lo pudo lograr Enoc y está con él, como lo pudo lograr Elías y está con él. Y vemos el ejemplo de muchos grandes patriarcas, reyes, jueces, apóstoles, evangelistas y discípulos y creyentes que confió en él, que lo pudieron lograr. Así que ven lo importante de entender en qué momento de la historia estamos. El carácter de cada persona quedará fijado en forma irrevocable. No podrás realizar el cambio que no haya efectuado antes. Imagínense el tiempo tan sublime que nosotros estamos viviendo. Es ahora donde yo me autoanalizo, que ese discernimiento, ese poder, esa necesidad de entendimiento nos la da Dios para uno decir, Señor, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que estudiar? ¿Qué yo tengo que realizar para yo tener permanencia en ti? Para yo crecer en gracia, para yo amarte más. Y es el momento ahora. Ahora es que yo me preparo para lograr la victoria con Cristo. Es ahora que tomo decisiones. Ahora es que yo abandono el mundo. Ahora que yo vivo una vida en santidad. Ahora es que hago la obra misionera. Ahora es que le hago el bien al prójimo. Ahora es que es el momento de perdonar. Ahora. En Apocalipsis 22:11 dice, mire, para que vean, vuelvo y lo digo, el tiempo sublime ahora en este año, que estamos casi en los últimos meses, año 2025, en estos momentos de la historia, donde Dios te está llamando a ti para que despiertes, para que busques su presencia, para que abandones lo malo, la iniquidad, la maldad, que solamente lo que va a traer es perdición. Apocalipsis 20:11 dice, el que eres injusto, esto es una proclamación que Dios hace en el momento de él ya tomar la decisión y decir, hecho está, es momento de salir a buscar en la segunda venida a los redimidos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el que está trabajando ahora en estos momentos. En el próximo estudio, y hacemos la invitación, vamos a hablar sobre el día de la expiación y la relevancia en estos momentos de la historia de la humanidad. Le hago una invitación para que estén con nosotros una vez más y que entendamos que cuando nosotros observamos a Cristo, cuando decidimos pasar tiempo junto a Él, leyendo la palabra, buscando su presencia, somos transformados. Y en Cristo hay victoria. En Cristo hay sanación. En Cristo somos vencedores. Que Dios nos ayude a amarlo a Él sobre todas las cosas y que estemos listos para encontrarnos con Él muy pronto. Y que seamos canales de bendición a todos los que nos rodean. Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte, como dice. Pero cuando morimos en Cristo, ya es otro cantar. Use la oportunidad que tiene ahora en vida para hacer la diferencia, para dejarse dirigirse por Él, que toda la ayuda que usted necesite del cielo, Dios se la va a brindar. El enemigo lucha por mantenernos atados a este mundo, pero no se puede comparar cuando nosotros somos fieles al Señor y queremos estar con Él por la eternidad. Que Dios nos ayude a permanecer firmes, los ojos puestos en Jesús y alumbrando nuestro caminar a través de la Santa Biblia, que es su carácter, su voluntad. Así que les invitamos a cada uno de ustedes que nos están sintonizando y le agradecemos de estar con nosotros una vez más, que nos unamos en oración, porque ahora más que nunca hay que nosotros estar orando y ayunando para que nosotros podamos estar listos y preparados para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por las oportunidades que nos brinda. Gracias porque en ti somos nuevas criaturas. En tu palabra dice que tú nos puedes dar la capacidad
que tú nos puedes dar la ayuda para poner en nosotros un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a trabajar por nuestra familia, a trabajar por nuestra iglesia, por nuestra vecindad y por la humanidad, sabiendo que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor. Toca nuestros corazones. Quédate en medio nuestro y concédenos, Señor, la bendición de tener tu Espíritu Santo constantemente tocando nuestra vida. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más y las esperamos hasta la próxima. No se pierdan que la próxima vez vamos a hablar sobre el día de la expiación. Una vez más, hasta la próxima.